Segundo libro de Samuel, pedimos a Dios que nos permita predicar su palabra llana y que nos deje muchas enseñanzas para que cada uno de nosotros nos vayamos edificados, no por quien habla, sino por la palabra de Dios. Hemos llegado al conocimiento de la vida de un hombre que después de haber sido enaltecido, engrandecido por la misericordia de Dios, cometió un pecado y ese pecado lo tiene ahora en una situación de persecución. Su propio hijo, es decir, el hijo amado, lo está persiguiendo con el objetivo de quitarle el reinado que no lo puso un hombre, sino Dios. Cuando leía esto me quedaba pensando y dije, o esa es la manera de los hombres, o esa es la manera de Dios. Absalón representa el deseo humano, la forma en que los hombres quieren actuar, pero David representa lo que Dios realmente quiere para cada uno de nosotros. En este caso, David nos ilustra que la vida como creyentes también tiene persecuciones. Absalón estaba actuando de la manera ambiciosa, sin importar absolutamente nada, sino su propio interés, porque él quiere ser rey a costa de cualquier cosa. Y aquí observamos hasta donde hemos llegado un punto que es bien importante que todos entendamos. Muchas veces la ambición no tiene límites, y no tiene límites y es dañina, sobre todo cuando quien está ambicionando tanto poder va en contra incluso de sus propios padres. Absalón no está tratando de capturar a David solamente para quitarle el reinado, sino para despojarse de él. Mientras tanto, David estratégicamente ya tiene algunos espías con Absalón y ya empezamos a ver un consejo. Uno de los consejeros le dice a Absalón: no hay que esperar mucho, démosle con 12,000 hombres, lo enfrentamos, lo asediamos y hacemos esto y hacemos lo otro. Ahitofel dio un consejo muy acertado estratégicamente en guerra, pero el espía que tenía ya tenía otro concepto, porque Ahitofel estaba representando la ambición, el deseo de venganza que tenía contra David, mientras que Husai estaba representando no la ambición de poder, sino la fidelidad al rey y sobre todo la forma en que Dios iba a actuar. En ese sentido, nosotros estamos convencidos totalmente que en este capítulo se observa la soberanía de Dios, y aquí nos pega lo que dice Romanos 8:28. Todo ayuda bien, pero eso sí, a los que aman a Dios. Ahitofel se había olvidado totalmente de Dios. No era un hombre de guerra, no era un hombre aguerrido, simplemente era un hombre con mucha ambición, un hombre que no tenía los valores fundamentales para eso. Pero aquí Ahitofel y Absalón no entendían absolutamente nada. El odio les había enceguecido de tal manera que ellos iban en busca de lo que realmente querían: deshacerse de David y que el pueblo en sí quedase solo para ellos. Aquí debemos de aclarar un punto también importante. Vemos cómo la maquinación de los planes humanamente va prosperando, pero hasta este punto Dios no ha intervenido, porque la propuesta que hace Ahitofel parece muy ambiciosa,
pero está centrada únicamente en sus ideas. Está diciendo: yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así. Pero luego entra Usai con el propósito de estorbar, y no solamente eso, sino que además manifiesta principios que son muy, pero muy importantes. Principios que todo hombre de guerra debe de percibir cuando va a enfrentar a un enemigo. Sin embargo, en estos 12 versículos que hemos visto del capítulo 17, podemos tomar como referencia que Ahitofel ha empezado a hacer su plan y le dice: sí, vamos a ir, pero está dilatando el ataque para que David pueda pasar el río, para que David pueda alejarse, para que David pueda estar a salvo. Y aquí encontramos la palabra fidelidad. Usai está siendo fiel a esto, y estamos justamente en ese apartado donde Usai está hablando sobre esos argumentos. Versículo 12 del capítulo 17. Pero yo aconsejo, dice el versículo 11, que todo Israel se reúna contigo, desde Dan hasta Beerseba, abundantes como la arena que está a la orilla del mar, y que tú personalmente vayas al combate. Aquí podemos observar que los planes la estrategia que había diseñado Ahitofel era que Absalón no estaba involucrado en esto. Pero aquí Usai le está dando prevalencia y prioridad al ego que Absalón tenía. Y le dice: no, tú debes de ir personalmente. Versículo 12. Iremos a él en cualquiera de los lugares donde se encuentre, y descenderemos sobre él como cae el rocío sobre la tierra, y de él y de todos los hombres que están con él, y no quedará ni uno. Uno puede decir: ¿estaba ayudando o estaba realmente estando en contra de David? Pero definitivamente ayudaba, porque el tratar de reunir a todas las tribus o a todo el ejército que requería o que él estaba sugiriendo para este plan, retardaba mucho tiempo. Lo que Ahitofel había dicho era: démosle con todo, porque lo vamos a hallar cansado, lo vamos a hallar fatigado y en cualquier lado. Pero este hombre, Usai, estaba diciendo: no, vamos a ir y lo vamos a buscar donde sea que lo encontremos, donde sea que esté, y descenderemos sobre él como el rocío. ¿Qué pretendía justamente? Llegarle en el momento que él menos lo esperara. Pero esta era la estrategia no de Usai, sino que Dios estaba dando para entorpecer el plan. Porque antes de eso, a Absalón le pareció perfecto el plan de Ahitofel. Dijo: está bien, pero aquí vemos la mano de Dios, pero necesitamos otra opinión. Y ahí es donde Usai entra y da justamente el paso oportuno para cumplir el objetivo por medio del cual David le había encomendado: ir a entorpecer esos planes. Y estaban dando buen resultado hasta este punto. Podemos decir entonces con mucha propiedad que Jehová Dios le estaba dando la autoridad a Usai
para que su opinión prevaleciera en este punto. Y si Dios estaba con él, eso estaba dando a conocer, primero, que estaban descartando un plan malévolo de persecución, y que la manera en la que Dios realmente estaba haciendo esto era dilatando el tiempo para que David pudiese ir más lejos. Y no solamente eso, sino que estaba cumpliendo su labor de estorbo a esos planes perversos. Planes que muchas veces han sido maquinados en contra de nosotros, pero Dios los ha entorpecido de alguna manera. Planes que a veces la gente pone allá afuera en contra de, y Dios los cambia totalmente. Y eso va modificando toda una estructura. Sin embargo, es interesante cómo Husai manifiesta esta estrategia de llegar así, de repente, como el rocío, sigilosamente, pausadamente. Pero la propuesta va más allá de tomar solo a David. Y el versículo 12 dice: y de él y de todos los hombres que están con él no quedará ni uno. Absalón sabía que aniquilar el ejército o los hombres que tenía David no era una tarea fácil, porque eran hombres de guerra. Tampoco debía de pasar por alto que había gente del pueblo con él. Y él estaba tratando no solamente de adquirir poder, sino de gobernar una tierra que tenía familiares dentro de esa misma institución. Como podemos observar, los planes muchas veces nos pasan desapercibidos y queremos ir en contra de, pero no sabemos las consecuencias que esto trae. Aquí no solamente estamos observando eso, sino que además nos declaramos y decimos qué gran misericordia tiene Dios para con David. Porque aun cuando estaba prácticamente siendo disciplinado por Jehová por las acciones que había hecho, todavía estaba salvaguardándole la vida. Y aquí podemos decir, pero ¿y por qué no lo dejó, pues? Bueno, podemos dar diferentes razones. Una de ellas es que Dios en su soberanía había decidido que David tenía que ser rey. ¿Lo iba a disciplinar como consecuencia de lo que había hecho? Sí, ya lo estaba disciplinando. Pero eso no implicaba que le quitara el reinado de una sola vez. Otra de las razones que podemos atribuir a esto es que de la simiente de David iba a salir el Mesías. Y terminando a David, se caducaba la promesa. Pero David, como todos los seres humanos que vivimos en esta tierra, tenía sus propios errores, cometía pecados. Y lo que más me encanta y me ha encantado de este libro de Samuel es que Samuel no tapa, ni la Biblia nos declara que él haya sido perfecto. En ningún momento aparece un David perfecto, sino un David con todos los defectos humanos, con la única y exclusiva condición de que tenía sus ojos puestos en el Señor. Y esto nos muestra cada día cuán maravillosa es la gracia de Dios. Porque podemos estar con la seguridad y la tranquilidad que aunque nos perdamos en un momento determinado en los pecados, siempre tenemos un blanco perfecto que ver, que es nuestro Señor. David tenía esa disposición y esto lo hacía especial. Ahora,
Dios estaba usando a este hombre, a un consejero, no solamente para retrasar o entorpecer el plan de guerra que tenía anticipadamente, sino para darle el tiempo oportuno a David. Y aquí podemos ver que lo que este Husai también hace en estos versículos es darle prioridad a Absalón. Y por eso les dice, vamos a ir, pero vamos a destruir todo. Versículo 13. Si se refugia en una ciudad, todo Israel traerá sogas a aquella ciudad y la arrastraremos al valle hasta que no se encuentre en ella ni una piedra pequeña. Las ciudades fortificadas en este tiempo construían para poder salvaguardarse de aquellos que iban en contra. Husai no solamente le dice, vamos a hacer todo lo humanamente posible por capturarlo. Vamos a actuar de tal manera que no haya nada que se interponga para poder hacer lo que Absalón realmente quiere. Y por eso decía, alguien dirá, entonces no le estaba ayudando. Sí estaba ayudando. Veamos versículo 14. Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, pues el Señor, dice ahí, había ordenado que se frustrara el buen consejo de Ahitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Absalón. Y aquí es el punto. No es a la manera de los hombres, es a la manera de Dios. Los seres humanos hemos tratado a través de todos nuestros esfuerzos de llegarle a Dios lo más pronto posible, lo más cercanamente posible, pero Dios dijo, no es así, es a la manera que yo quiero. Y por eso envió a su Hijo a morir en la cruz. Y por eso hoy está defendiendo a David, entorpeciendo planes que de haber sido efectuados de manera inmediata hubiesen logrado el cometido. Pero como Dios era quien estaba actuando a través de esta interferencia, no solamente estaban los demás aceptando este consejo, sino que la Biblia nos aclara, Dios es que estaba haciendo eso. Y por eso es que nosotros con mucha propiedad decimos, pueden haber planes en contra de cualquiera. Creo que algunos de los que tenemos el privilegio de enseñar hemos dado el testimonio, pero Dios los ha cambiado. De cuántas cosas el Señor nos ha librado. Y Dios ha tenido tanta misericordia que algunas veces ni nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado ni cuenta. Hasta después nos dicen, es que usted estaba en la lista ahí. Y uno, de veras, ¿cuál era el motivo? No sé, pero ahí andaba en la lista. Y les digo, para la honra y gloria del Señor, yo puedo decir, hasta aquí Dios nos ha guardado y nos ha cuidado. Porque yo también pertenecía a esa lista. Y cuando a mí me lo dijeron, quien me habló estaba en Estados Unidos. Y me dijo, tenga cuidado. Yo me quedé, ¿y por qué? Porque dice que a usted le cae mal. Ay, ¿y yo por qué? ¿Qué le dice? Me dijo, no sé, pero eso dice. Yo me quedé, que se haga la voluntad de Dios. Cuando yo encontré a esa persona que tenía esos planes, solo me volvió a ver y se agachó y yo dije, gracias Señor. Porque en el camino me lo encontré y en el camino donde yo voy a hacer mi trabajo, encuentra a una persona a los 3, 4 días. De ahí a nadie. Solo nosotros jugábamos calle el camino. Entonces yo entendí que la soberanía de Dios es la que determina cómo va a ir cada uno de sus hijos.
David no solamente estaba en las manos del Señor, porque antes de poder estar en este tipo de persecución, él envió el arca y dijo: si el Señor así lo quiere, yo la voy a volver a ver. Él puso no solamente su vida, sino la vida de todos los que le rodeaban en las manos de Jehová, confiando en que si el Señor así lo quería, iba a volver a donde estaba el arca. Y cada uno de nosotros tenemos esa convicción. Cada vez que salimos, sabemos que no salimos porque seamos fuertes, porque seamos valerosos, sino porque Dios nos lleva y nos trae con bien y mucha misericordia. Podemos decir con mucha propiedad que los seres humanos, aunque maquinemos cosas, Dios puede entorpecer cualquier situación. Alguien podrá decir: entonces no tenemos voluntad de hacer las cosas. Sí, cada ser humano tiene un deseo, una voluntad. Pero, ¿qué es el ser humano para que pueda tener más voluntad que lo que Dios quiere para nuestra vida? Nada. Yo puedo desear lo peor para alguien, pero para mi calamidad y para mi desconfianza, Dios puede actuar como Él quiera. Y yo no puedo llegar a decirle: Señor, ¿y por qué a él le diste esto y a mí no me diste nada? Pues entonces no hemos entendido la soberanía de Dios. Y a veces se nos salen algunas cosas y decimos: chica, pero prospera más aquel, le va mejor a aquel. Sí, probablemente. Aquí habían dos situaciones: Absalón en el reino con todas las comodidades, mientras que David andaba huyendo en el desierto, sin ningún tipo de condición que realmente valiera la pena para eso. Pero aquí vemos cómo Jehová Dios estaba detrás de todo esto. ¿Y cuál era el objetivo? Proteger a David. Cuando usted y yo somos disciplinados por cualquiera de las cosas que hacemos, la protección de Dios no se nos va. A veces creemos que cuando la disciplina es muy fuerte y decimos: Dios no está conmigo. ¿Cómo no? Si Dios no estuviera con usted, esa disciplina no la soportaría. Pero Él está ahí. Porque si usted todavía dice que Dios no está ahí, entonces déjeme decirle que usted no es creyente. Porque si Dios no está ahí, Él no mora en su vida. Pero si usted ha creído en Él, Él está ahí. Independientemente de que usted lo crea o no, Él está en ese tipo de acción. Ahitofel había sido descrito en los versículos anteriores como uno de los mejores consejeros. Y realmente, al ver estos consejos, tenían sentido. Pero Husai no tenía ningún privilegio como consejero. Pero cuando el ser humano se deja usar por Dios, Dios lo convierte en algo especial. Aquí no eran las palabras de Husai, eran las palabras de Jehová Dios, dando a conocer la forma en que quería entorpecer esta situación. Y volvemos al punto: Dios está en control de todo cuanto sucede para con sus hijos. No hay otra forma. Nos va a probar algunas veces y vamos a flaquear en esa prueba. Es probable. Es probable. Pero Él siempre está en control. Y eso no lo podemos pasar desapercibido. Había mostrado una enorme elocuencia Husai, pero la elocuencia no tenía mayor sentido solamente en sus palabras, sino en la idea principal que este hombre estaba determinando. Versículo del 15 al 17.
Dijo después Husai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: esto es lo que Ahitofel aconsejó a Absalón y a los ancianos de Israel, y esto es lo que yo he aconsejado. Ahora pues, enviad inmediatamente y avisad a David, diciendo: no pases la noche en los vados del desierto, sino pasa al otro lado sin falta, no sea que el rey y el pueblo que está con él sean distribuidos. Y Jonatán y Ahimás aguardaban en Goreb. Una criada iría a avisarles, y ellos irían a avisar al rey, porque no debían verse entrando a la ciudad. ¿Qué vemos aquí? Que la estrategia militar de David tenía un resultado, pero hasta este punto Husai tenía la duda si Absalón iba a aceptar realmente su consejo. Y dice: hay que mandar a hacerlo inmediatamente. Y van y envían a los mensajeros para dar a conocer a David cuáles eran los dos puntos de vista. Y aquí hay algo importante que seguir destacando: cuánta fidelidad había todavía para David, porque había un remanente que estaba convencido que había sido puesto por Jehová Dios, mientras que había otra parte de ese pueblo que lo único que ambicionaban era el poder. Y vemos aquí este punto. Los dos sacerdotes estaban a favor de David, pero porque entendían que era el ungido. David, cuando le tocó huir de Saúl, siempre respetó la vida de Saúl, porque él entendía que era el ungido de Dios, porque tenía el temor de Dios. Pero Absalón no tenía temor absoluto de Dios. Estaba en contra no solamente de David, sino de lo que Dios había determinado para gobernar a su pueblo. Y le dice justamente eso: yo aconsejé de esta manera y Ahitofel de la otra. Y pide enviar inmediatamente para que David no se quede donde está en ese momento, sino que trascienda más allá. Pero aquí vemos que Jonatán y Ahimás estaban justamente esperando el mensaje para salir a avisar. Versículo 18. Pero un muchacho los vio y avisó a Absalón. Así que los dos salieron rápidamente y fueron a la casa de un hombre en Baurín, que tenía un pozo en su patio, al cual descendieron. ¡Wow! Hasta este momento los planes iban bien. Pero como decimos en El Salvador, un perro en la sopa. Y todo el mundo quiere entorpecer, pero aquí volvemos a ver cómo la parte humana interfiere en una decisión. Estos hombres estaban a favor de David y tratan en la medida de lo posible de llegar el mensaje para que David todavía pueda seguir vivo. La Biblia no nos dice un nombre, pero dice un muchacho. Nosotros en El Salvador diríamos un metido. Este era metido. Y llegó a un punto en que no solamente se queda, sino que va con voz hacia Absalón. Veamos cómo sigue el punto, versículo 19. Y tomando la mujer una manta, la extendió sobre la boca del pozo y esparció grano sobre ella, de modo que nada se notaba. Ellos, al verse descubiertos,
buscan una forma de poder liberarse de lo que sucede. Iba a suceder como consecuencia de estas acciones. La Biblia declara que quienes tenían pozos en sus casas es porque tenían las mejores condiciones. Pero este pozo y esta ciudad tenían problemas con el agua. Y algunos teólogos declaran que este pozo probablemente no tenía ni agua. Pero supongamos que pudo haber tenido o no tenido, y eso no es trascendental, sino el hecho de que son descubiertos y ellos buscan una estrategia, pero la estrategia va amparada por Dios. ¿Por qué lo sabemos? Porque hay una mujer dispuesta a ayudar. Y el versículo 18 dice, al cual descendieron, es decir, se metieron adentro del pozo. Y el 19 dice, y la mujer extendió una manta y sobre ella esparció grano, de modo que nada se notaba. Aquí vemos una mujer inteligente, astuta, pero sobre todo fiel al rey. Porque no solamente estaba arriesgando su vida, sino la de los que estaban adentro del pozo. Y es que aquí, en estos versículos y en este capítulo, vemos fidelidad de muchos. Y esto nos llama bastante la atención a nosotros. Dios nos está mostrando que hay hombres sencillos, humildes, que han sido fieles al rey. Y ahora nos invita a nosotros a ser fieles al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa fidelidad que no debe de faltar. Pero muchas veces nosotros dejamos a Dios por cualquier cosa. Tratamos de justificarnos creyendo únicamente que estamos en el tiempo de la gracia y decimos, pero es por gracia. Aquí esta mujer no tenía esa obligación, no la tenía. Nosotros tenemos la obligación de darle gracias a Dios en todo momento, pero muchas veces se nos olvida y nos volvemos tan infieles que no nos queremos arriesgar en absolutamente nada. Esta mujer estaba no solamente corriendo el riesgo, sino que estaba ejerciendo una estrategia para que ellos no fueran descubiertos. Versículo 20. Entonces los siervos de Absalón fueron a la casa de la mujer y dijeron, ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? Y la mujer les dijo, ellos han pasado el arroyo, buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén. Cuando yo veía esto decía, ¿qué hubiese hecho Absalón al descubrirlo? Lo hubiera matado. Y probablemente la determinación hubiese sido, ataquemos bajo el concepto de Ahitofel y no bajo el concepto que Isaí estaba dando. Entonces vemos no solamente la forma en la que Dios estaba actuando, sino que además vemos cómo Dios obró milagrosamente para proteger a estos mensajeros, para protegerlos y ser usados para que posteriormente pudiesen ellos realmente llevar el cometido del mensaje. Entonces, podemos decir que la providencia también que Dios tiene para sus hijos no solamente se da en situaciones ordinarias, sino en situaciones extraordinarias. Alguien puede decir, no, pero es que cuando estoy en opulencia Dios está conmigo, pero cuando me va mal es que Dios te aparta. No es así. La Biblia nos muestra y nos dice dar gracias a Dios en todo, cuando estamos bien o cuando no estamos muy bien. Porque
Algunas veces cometemos el error de darle crédito a las coincidencias en nuestras vidas. Estos hombres bien pudieron decir, por poquito y nos agarran. Qué suerte, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha salido la palabra? Los creyentes no estamos supeditados a la suerte de otros. Estamos dirigidos y cuidados por las manos de Dios. Estas expresiones son muy comunes en nuestro lenguaje. Por poquito y me salvé. No, usted no se salvó, lo salvaron. Pero a veces creemos que las coincidencias tienen mucho más poder y ahí estamos errando. Porque una coincidencia es eso, una provisión que Dios ha puesto para que funcione su plan perfecto. Aquí no había coincidencia en esto. ¿Qué había? La provisión de Dios para estos hombres. ¿Por qué? Porque necesitaban llevar un mensaje. Y ese mensaje tenía que llegar a David. Versículo 21. Sucedió que después que se habían ido, salieron del pozo y fueron y dieron aviso al rey David, diciéndole: levantaos y pasad a prisa las aguas, porque Ahitofel ha aconsejado contra vosotros. Y aquí estamos viendo ya cuando el plan de Dios tiene éxito. El prevalecer o mantener con vida a estos hombres era la garantía de que David recibiera el mensaje. Y ellos llegan y dicen: levantaos y pasad. ¿Por qué no tenía la certeza de que el consejo de Husai había llegado y había prevalecido mejor? Porque Absalón tenía la determinación y el rencor que tenía era tan grande que no le importaba nada. Había oído los consejeros, el pueblo estaba de acuerdo, pero quien tomaba la decisión al final era él. Y aquí se lo aclaran y le dice: levantaos y pasad a prisa las aguas, porque así Ahitofel ha aconsejado contra vosotros. Versículo 22. Entonces David y todo el pueblo que estaba con él se levantaron y pasaron el Jordán. Ya al amanecer no quedaba ninguno que no hubiese pasado el Jordán. Vemos aquí un David obediente. Obediente porque entendió que lo que estaba recibiendo no solamente era el aviso de los hombres, sino la provisión que Dios le estaba dando. Y toma la decisión, y la Biblia nos describe que ya al amanecer todos habían pasado. Versículo 23. Viendo a Ahitofel que no habían seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó. Asimismo murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Vemos aquí un hombre frustrado, un hombre que quería hacer prevalecer su deseo de venganza a cualquier costo. Pero aquí también vemos cómo ese alto concepto que él tenía de sí mismo lo hace caer. Porque la Biblia nos describe justamente que Ahitofel primero organizó todo lo que tenía su casa. Algunos dicen: no, es que repartió las herencias, como haya sido. Pero vemos aquí a un hombre que estaba sucumbiendo porque su consejo no había sido aceptado, porque su consejo le daba el crédito de la venganza a él, pero lo que Husai hizo realmente fue entorpecer ese consejo. Lo que Dios hizo fue desvirtuar el consejo de este hombre, y probablemente estaba molesto.
se molestó. No solamente eso, sino que se sintió herido en su propio orgullo. Pues la Biblia en cierto punto nos describía que el consejo de Ahitofel era como que Dios estaba hablando, pero realmente no era la voluntad de Dios. Pudo haber tenido muy buenos consejos para el rey, pero aquí no solamente estaba atentando contra el rey, sino contra la voluntad del mismo Dios. Él sabía que su consejo era bueno, sin embargo, no fue un hombre quien se lo obstruyó, sino Dios mismo, quitándole justamente esa posibilidad. Ahitofel se había descrito anteriormente como familiar de Betsabé, y su odio era tanto que cuando se alió con Absalón, no le interesaba tanto el poder que Absalón podía adquirir, sino cómo vengarse de David. Pero aquí vemos no solamente eso, sino que un rencor que él prevaleció por mucho tiempo, pero que ahora no solamente tenía un final, sino que además se suicida. Y esto nos enseña algo. No dejemos que esos problemas de amargura en contra de nos ganen la voluntad y el corazón. Cuando nosotros sentimos desprecio o decimos que odiamos a alguien, debemos de entender que nos estamos tomando nosotros mismos el veneno que quisiéramos que aquella persona se tome. Aquella persona a veces ni se da cuenta o es indiferente ante su odio, pero usted lo está cargando. Ahitofel tenía un rencor grande contra David, pero David lo puso en alta estima y lo dejó como consejero. Alguien podrá decir, pero es mejor tener al enemigo cerca que lejos. Sí, pero David no estaba con ese prejuicio. Ahitofel sí estaba con ese prejuicio. Y aquí hay un problema bien grande cuando nosotros nos enfrascamos en esa parte del orgullo y decimos no perdono. No perdono porque me ofendió. Y otra vez volvemos al punto. ¿Cuántas veces hemos ofendido nosotros a Dios? Y aún así, con todas nuestras patrañadas, sinvergüenzadas y toda nuestra asquerosidad de pecados, Dios siempre permanece fiel y nos ha perdonado. ¿Quién puede haber recibido semejante daño más que lo que nuestro Señor recibió? Nadie. Nosotros creemos que porque me dio mal, porque no me dio la mano, porque no me felicitó cuando cumplí años. No. Muchas veces son berrinches de creyentes inmaduros que no queremos aceptar que si Dios nos perdonó todo lo que nosotros éramos, nosotros estamos llamados a perdonar a los demás, independientemente de cuál sea la ofensa. Pero aquí este hombre nos ilustra que no perdonó jamás, y su frustración lo llevó a caducar su vida. Y no tiene sentido eso. Quien vive realmente amargado con su rencor, créanme, no prospera mucho, porque su rencor lo lleva día con día, día con día. Y aquel con el que tiene rencor, de todos modos, estamos llamados a ser diferentes. Versículo 24. Llegando David a Mahanaim, Absalón pasó el Jordán y con él todos los hombres de Israel. Versículo 25. Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un hombre que se llamaba Itra, israelita, el cual
se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia y madre de Joab. Versículo 26, y acampó Israel con Absalón en la tierra de Galaad. Veamos ahí estos 3 versículos. Absalón no esperó mucho tiempo para perseguir a David. La Biblia no dice cuánto tiempo había pasado, pero sí nos ilustra que él también pasó el Jordán y que tuvo que acampar y que tuvo que designar un jefe de armas todavía más, porque Joab se había ido con David. Pero vemos aquí una descripción que nos lleva a observar la compulsión que Absalón tenía realmente de seguir a David, y no estaba sumamente, tranquilo en el palacio, sino que su propósito era David. Versículo 27. Cuando David llegó a Manahaim Soli, hijo de Naas de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, Galadaíta de Rogelín, trajeron camas, copas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, semillas tostadas, miel, cuajada, ovejas y queso de vaca, para que comieran David y el pueblo que estaba con él. Pues decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Mientras Absalón estaba acampando, David es bien recibido, con todos los alimentos que necesitaba. ¿Qué aprendemos de esto? Que Dios iba proveyendo todo lo que ellos requerían. No solamente permitió que los sacerdotes regresaran, que los consejeros regresaran, sino que además de eso les preservó la vida para que el mensaje le llegara a David y David pudiera huir. Y con la huida de David se evitaba no solo la muerte de David, sino también de su gente. Y ese confrontamiento que podían tener los israelitas, porque era pelear contra ellos mismos. Mientras Absalón estaba allá desesperado, rencoroso, David es bien recibido, con toda la provisión. Y por eso nosotros decimos: Dios tiene el control de todo cuanto existe a nuestro alrededor. El control absoluto. Aquí no hay controles a medias. Que usted puede decir: pero es que yo me he fajado teniendo el control. No, Dios le ha permitido a usted que tenga un protagonismo. Dios estaba permitiendo aquí que estos espías tuvieran un protagonismo para llegar a David, pero era Dios llevando paso a paso y observando la vida de su siervo David. Y aquí llegamos al punto de la conclusión: no es a la manera de los hombres, es a la manera de Dios. Lo que Dios quiere para sus hijos, pueden haber miles de piedras para entorpecerlo, pueden haber miles de personas para entorpecerlo, pero la voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Eterno y maravilloso Padre,